Desde sus inicios, el cine fue un espectáculo itinerante. Los cineros viajaban llevando a cuestas un proyector y un baúl con películas. Se unieron a las caravanas de magos, cirqueros, contorsionistas, adivinadores y charlatanes que llevaban entretenimiento a las regiones más apartadas del planeta. Edmundo Padilla fue de los últimos cineros de la etapa silente, y uno muy especial. Siempre exhibió la misma película. La venganza de Pancho Villa es la única película muda acerca del rebelde de Durango que sobrevive. La encontré en una bóveda de la Universidad de Texas. Mi primera impresión fue que había encontrado The Life of General Villa, aquella legendaria película de 1914, protagonizada por el mismo Francisco Villa y por Raúl Walsh, que hacía el papel de Doroteo Arango, el Villa joven. El hallazgo fue deslumbrante. Había encontrado una película desconocida que reunía en sí misma fragmentos de varias películas desaparecidas, todas relacionadas con Pancho Villa y la Revolución Mexicana. Son diapositivas coloreadas a mano sobre placa de vidrio. Edmundo Padilla las proyectaba con una linterna mágica. Yo doné una película allá a Ute porque no quería que se echara a perder, porque las vi medio que se estaban deshaciendo. Conocí a los descendientes de Edmundo Padilla. Gané su confianza y me permitieron conocer otros materiales que habían conservado en el sótano de la casa familiar. La riqueza de la colección era tal que permitía emprender un proyecto documental que se sumergiera en el universo de Edmundo Padilla. Esta es la historia. Never a care, never a tear, never a heartache that I can't bear. Yo me llamo Magdalena Arias y yo soy la hija de Edmundo Padilla. Yo soy Fernando Arias, el esposo de Magdalena Padilla. Yo soy Edmundo Padilla Jr. Mi nombre es Joaquín Alatorre. Soy sobrino de Edmundo Padilla y nieto de Félix Padilla. Y ellos son Félix y Edmundo Padilla. Este es el aparato ECMI que usaba mi papá para dar películas allá en México, aquí en Estados Unidos, en Texas y en Nuevo México. Ese proyector aquí estuvo con mi papá, estuvo en Juárez y luego se lo trajeron para acá, para Estados Unidos, cuando se vinieron para acá, mi papá, y luego se lo trajo aquí para mi casa. Lo metió ahí en el subterráneo, ahí duró como 30 años ese proyector. Mi papá tenía una película que se llamaba Pancho Villa, La venganza de Pancho Villa, y él me dejó las películas. Y él le gustaba mucho de hablar de Pancho Villa, él le encantaba, dice que él iba a exhibir sus películas a varios lugares aquí en los Estados Unidos y en México. Y nos contaba él los cuentos de cuando iba él a los pueblitos chiquitos, es donde él iba y exhibía sus películas. Y le encantaba mucho mi papá los cuentos de Pancho Villa, y nos dijo muy bonitos cuentos, y a veces nos decía que nos enseñaba las películas ahí en la casa. Él ponía una sábana allí en la sala y con su proyector nos enseñaba las películas. En una de sus giras,
Edmundo Padilla declaró a la aduana mexicana lo siguiente: una troca Studebaker modelo 22 usada, un aparato de proyección portátil marca Acme usado, 80 rollos de película muda usada, placas, carteles, fotografías, cuadros y clichés, un aparato para enrollar películas, una caja de propaganda impresa, 20 rollos de boletos de cine, 14 discos fonográficos, 2 belices con ropa usada, una estufa eléctrica. Al parecer, el itinerario de exhibición que seguía Edmundo Padilla estaba determinado por 2 factores: la red ferroviaria existente y que en los territorios de exhibición hubiese operado Pancho Villa. Mi papá nos contaba que a mucha gente les gustaba, se emocionaban mucho cuando veían las películas, pero había otra gente que no les gustaba las películas y le hacían, se burlaban de Pancho Villa y no lo querían. Los Padilla siempre tienen sorpresas. En esta visita apareció otro contenedor con películas. Es el rollo inicial de una comedia de Max Sennett, que ya se restauró, utilizando la técnica de teñido de color que tiene el positivo original. Los intertítulos en español, en color oro, fueron insertados por el distribuidor para hacerlos accesibles al público hispanoparlante. Pues mi papá y mi abuelito comenzaron a hacer las películas allá en Juárez, de Pancho Villa, cuando comenzaron ellos en aquellos años atrás, en los 20, 30 y 32, 35 años. ¿Y ellos filmaron esa película? Pues estaban filmando una película de Pancho Villa en Juárez. No supe yo si la acabaron o la hicieron acabar o qué. ¿Y usted sabe quién filmó esa película, La venganza de Pancho Villa? No sé quién la firmó. Mi papá no nos dijo mucho de quién, nomás que dice que había muchas batallas que salían, que son de las batallas reales de Pancho Villa. ¿Y filmaban con actores? Sí, estaban filmándola con actores. ¿No sabes si la habrá filmado su abuelito, o el señor Félix? No sé. No sé, Gregorio, sí, mi abuelito. ¿Te dijo si ellos estaban filmando la película? No sé, eso no estoy pues seguro, no sé cómo. Él nomás nos contaba que él iba a exhibir las películas. ¿Y qué era lo que tú oías de esa película? ¿Qué era lo que escuchabas acerca de esa película? Pues yo escuchaba que querían filmar una película muda, era muda la película en Juárez, y le iban a hacer para poderla pasar aquí en México y pasarla aquí en Texas y en Nuevo México, los pueblos chiquitos allá en aquellos tiempos. ¿Y eso era lo que tu papá les decía, que estaban filmando una película? Pues sí, estaban diciéndome que estaban filmando una película de Pancho Villa ahí en Juárez. En los créditos iniciales de la película no aparecen Edmundo ni Félix. Se afirma que la película se filmó en Torreón. Al final de cada rollo aparece este crédito. ¿Me puede decir un poco de sus películas que tiene de Pancho Villa? La película de Pancho Villa se trataba de la Revolución Mexicana. Había muchas escenas tomadas en el campo de batalla reales. Mi papá las trajo para acá, para Estados Unidos, y los anduvo exhibiendo en muchas partes de aquí: Arizona, Nuevo México, California y Texas, en los pueblos chicos. Entonces él traía su aparato y rentaba los salones y iba al porcentaje en las escuelas, las exhibía. Entonces las películas todas eran mudas, se pasaban musicadas, con disco. Además de esa película,
había otras películas más mexicanas, hechas, filmadas en México, que las traían también, las traía mi papá para exhibirlas acá, todas películas nuevas. Anduvimos pueblo por pueblo trabajando con ellas. Y mi abuelito compró un teatro y aquí en la Alameda, y entonces ellos exhibían sus películas aquí. Y aquí es donde mi papá conoció a mi mamá, porque mi mamá fue taquillera en este teatro, y ella limpiaba por adentro y cobraba. Entonces aquí se conoció a mi mamá y se enamoraron y se casaron. Continuaron las sorpresas. Dice Mario que hay todavía muchas cosas de mi papá aquí en el attic. Mire, estos papeles son muy viejos. Este parece que es de 1915, de Imperial Theater. Hay 3 facturas a nombre de Félix Padilla. Una por un proyector Powers 6A, pagada en 1915, y 2 de la compañía de Germán Camus por la venta de las películas Alas Abiertas y En la Hacienda, ambas de 1926. Mire, Gregorio, ¿y estos aparatos qué son? A ver. Ese parece un proyector de cine muy antiguo, de los que se operaban con manivela todavía. El taller de las películas de mi tío Mundo era un cuartito que estaba donde se usaba para la gente cambiarse de ropa, porque ahí era una alberca, la primera alberca que hubo en Ciudad Juárez. Y cuando ya se cerró la alberca, mi tío comenzó a usar ese cuartito para arreglar sus películas. Era un cuarto un poco relativo chico. De un lado tenía sus películas guardadas, y en el otro lado tenía una mesa donde las arreglaba él. ¿Fue en este lugar donde se fraguó La venganza de Pancho Villa? Ya cuando estaba jovencito, que tenía más o menos 13 años, fui con mi tío Mundo a funciones que daba mi tío en los cines allá en Ciudad Juárez. Mi trabajo era maniobrar el fonógrafo, en la cual tocábamos marchas militares para darle una emoción a la película. Ese era mi trabajo. Asistente de mi papá. Bueno, el asistente de mi tío era el Mudito. Él era su mano derecha, como pudiéramos decir. Él iba con él cuando exhibía las películas. Era el que trabajaba el proyector y le ayudaba a arreglar las películas. Era un hombre para él muy útil, no más que como las películas, también él era mudo. ¿Fue el Mudito quien la editó? Cecil B. DeMille era un productor de películas en Hollywood, más o menos en los años 1915. ¿Por qué, me preguntas? Porque quería saber si lo conocía mi papá a él o fue mi abuelito, Félix. Lo conoció cuando era un jovencito, que iba con mi abuelito a Hollywood a hacer negocios
de la cinematografía. Verdaderamente el que hacía el negocio era mi abuelito, Félix. Mi tío puede que le haya ayudado porque mi abuelito tenía un cine aquí en El Paso que se llamaba El Imperial, y él iba a adquirir películas para su cine, y puede que en esos tratos que hacían, mi abuelito llevó una película que él filmó aquí en Juárez, y le gustó a Cecil B. DeMille la manera que él hacía películas, y lo invitó a que se fuera a vivir a California y trabajar con él, pero mi abuelita no lo dejó. Aquí está mi abuelito Félix. En esta parte aquí de esta fotografía está mi abuelita Elodia. Están celebrando una boda de mi tía Ofelia y mi tío Ernesto. Decimos esto porque estos son los protagonistas del tema que estamos hablando. Esta niña de 6 años es mi prima Elodia, que es la única sobreviviente, pienso yo, de todos los que están aquí. ¿Y usted sabe cuál es la película que le mostró? Puede que haya sido la de Pancho Villa, la película que él filmó. Yo creo que mi abuelito le enseñó su película y César B. DeMille le gustó y le ofreció un trabajo. Le dijo, vente, yo aquí te voy a dar más de lo que haces tú en Juárez. Hi, mister. Yes, sir. May I help you? I want to see Mr. DeMille. Cecil B. DeMille. He's my friend. So you are his friend, Mr. Padilla? Padilla. Yes, sir. I'll send your card to his office. You can take the studio tour meanwhile. You climb in that car there. Yes. Yes. Elodia Payán tuvo que enfrentar sola a Pancho Villa para defender la casa, una ocasión en que Félix estaba ausente. A partir de entonces, Elodia se refugió en la ficción de una película, haciendo suya la tragedia de Marta Raquel de Esteban, la heroína de una película por entregas que alguna vez Félix exhibió en su pueblo. Elodia tuvo 5 hijos con Félix. Edmundo nació en 1903, predestinado a ocupar un lugar nebuloso en la historia del cine, al igual que su padre. Es el álbum que perteneció a Félix. Todas las fotografías están fechadas entre 1882 y 1884. En una fotografía hay una dedicatoria. Este cartón de acuartilla que 2 amigos firmamos es amistad sin mancilla, recuerdo que dedicamos a nuestro amigo Padilla. Paso del Norte, enero 12, 1884. Al parecer, Félix Padilla nació en 1866. Soñé que me encontraba con el viejo Acme. Me acercaba y quedamente le hacía preguntas sobre enigmas que no podía resolver. Creí que el aparato me respondía, pero solo emitió un leve ronroneo parecido al de un gato. El Acme era mudo. A Félix Padilla se le ocurrió que podía hacer una película sobre Pancho Villa sin necesidad de filmar. Su método se basó en el collage, en unir fragmentos de películas con diferentes procedencias. Ella es Mary Wollkamp, hace el papel de Liberty. Él es Raymond Nye, hace el papel de Pancho López. La película episódica Liberty, de 1916, fue el punto de arranque para el proyecto de apropiación de Félix. En ella,
Liberty es una joven heredera de un rancho inmenso en el estado de Chihuahua, pero es secuestrada por Pancho López, un villano que intenta cobrar un rescate para financiar su rebelión. Liberty le estorbaba a Padilla, así es que decidió eliminarla como protagonista y le asignó un papel menor, como la güera Amalia, amante de Pancho Villa. A Pancho López lo ascendió al grado de protagonista, cambiándole el nombre por el de Pancho Villa. Luego se dedicó semanas, meses y quizás años a escribir los textos de los nuevos intertítulos que contenían la historia que él quería contar. Escena 27. Viva Villa. Viva Villa, vivan los dorados. Félix dio órdenes al Mudito para que eliminase todas las escenas donde aparecía Liberty. Le dio tiras de película con los nuevos intertítulos que filmó, para que el Mudito reemplazara con ellos los que originalmente se encontraban en Liberty. Como por arte de magia, comenzó a surgir una película nueva, que poco a poco fue convirtiéndose en su película. Pero Villa no olvida su vieja costumbre de socorrer a los pobres. Villa no olvida su vieja costumbre. Félix estructuró los materiales de manera que reflejaran cronológicamente los acontecimientos más importantes de los últimos años de la carrera militar de Francisco Villa, casi todos representados por primera vez en el cine. Los intertítulos que escribió Félix, aunque apuntan hacia una coherencia histórica, están permeados de ironía y guiños de ojo al espectador mexicano, para hacerlo cómplice de los desmanes antiyanquis del Pancho Villa que construyó. Curiosamente, las traducciones al inglés omiten ese tono irónico. Para dar historicidad a su proyecto y llenar huecos en la narración, Félix tomó escenas documentales provenientes de una película de compilación, Historia de la Revolución Mexicana, de Julio Lamadrid. Félix utilizaba las imágenes en movimiento, dándoles un valor simbólico, más que literal. Así, cuando dice "el ejército victorioso de Villa se moviliza hacia el sur", vemos una tropa de soldados orosquistas, y el resultado es el mismo, pues ellos también eran norteños, pobres, deseosos de un cambio social, y se movilizan hacia el sur. En su instalación de la batalla de Celaya, con imágenes que han tomado una textura peculiar debido a los contratipos que Félix mandaba hacer en laboratorios de Los Ángeles, vemos a supuestos villistas que se enfrentan con supuestos obregonistas, cuando en Liberty esas escenas correspondían a un combate entre la banda de López y los Rangers tejanos. Aquí, Félix hace quizás su mejor ejercicio de simulación, reflejando con eficacia lo que fue ese combate en realidad. El ataque frontal de la caballería villista,
la defensa con artillería de la tropa federal, y la caótica retirada de la División del Norte. Quizás la batalla no es real, como decía Edmundo Padilla, pero el resultado es mucho más confiable que las intenciones originales de los guionistas de Hollywood. Pablo López dice: este bocado es para mí. Hoy viernes, hace mucho que no como jamón. Una de las secuencias más impresionantes por el despliegue de producción y el sentido de la acción en Liberty fue la recreación que hicieron del asalto al tren en Santa Isabel, Chihuahua. El hecho histórico ocurrió en enero de 1916, cuando el gobierno del presidente Woodrow Wilson en Washington ya había desconocido a Pancho Villa como líder del movimiento armado en México. En esa ocasión, Pablo López, oficial villista, detuvo el tren que corría hacia las minas de Santa Isabel y ejecutó a 16 ingenieros estadounidenses que habían desacatado la orden de cerrar las minas hasta nuevo aviso. Este incidente desató la cólera en la opinión pública estadounidense y acentuó el declive de la popularidad de Villa en el otro lado de la frontera. Al parecer, Padilla dejó esta secuencia intacta, salvo por los intertítulos, que la recontextualizan. El ataque sorpresa a Columbus, pueblo fronterizo en el estado de Nuevo México en marzo de 1916, fue uno de los acontecimientos más polémicos en la historia militar de Villa. De aquella gran división del norte, solo unos cuantos quedamos ya. Al igual que en la secuencia de Santa Isabel, Félix se limita a recontextualizar los hechos, pues en Liberty los guionistas habían cambiado el nombre del pueblo, llamándolo Discovery, en un juego de significados en el que omitían llamar a los lugares y las personas por su nombre. En Liberty se destaca el salvajismo de la acción de los mexicanos y se exalta la condición de mártires de los habitantes del poblado y de los soldados que acampaban cerca. El rascuachismo recicla las cosas casi siempre en contextos diferentes. Es el arte del remiendo, de lo roto, lo despostillado. Aunque todo se hace a troche y moche, siempre se observa el detalle. La apariencia y la forma preceden a la función. El rascuachismo es una sensibilidad en sintonía con las mezclas y la confluencia y genera
hibridización, yuxtaposición e integración. Prefiere la comunión a la pureza. Tomás Ibarra Frausto. La inminente entrada de una expedición militar estadounidense para capturarlo hace que el Pancho Villa de Padilla haga una evocación de la invasión estadounidense a México ocurrida en 1914 para llamar a los mexicanos a que se levanten en armas contra el invasor. Con recursos expresivos que nos hacen pensar en películas actuales de fan footage o metraje encontrado, Padilla intercorta con habilidad escenas de 3 películas diferentes. Aquí es donde encontramos escenas de The Life of General Villa. Para su instalación del enfrentamiento final entre Sue Villa y los estadounidenses, Padilla volvió a escenas de Liberty y seleccionó un hecho histórico casi desconocido, pero con un gran peso simbólico por su nombre: la Batalla de Ojos Azules. Un enfrentamiento menor entre soldados estadounidenses y un grupo de villistas en la Sierra de Chihuahua, en manos de Padilla, adquiere dimensiones épicas que materializan la fantasía revanchista mexicana. Uno a uno, los limpios y valientes güeros caen atravesados por las balas de los sombrerudos revolucionarios mexicanos. Pancho Villa da una patada en los bajos a los vecinos del norte, mientras Félix Padilla lanza un escupitajo a Hollywood y al copyright de las corporaciones mediáticas de la época. La venganza de Pancho Villa es quizás el primer border film. Se desliza en uno y otro lado de las fronteras entre 2 países y 2 culturas, entre lo greaser y lo gringo, entre lo políticamente correcto y lo incorrecto, entre la realidad y la ficción. Es un filme abierto. Buenas tardes, yo soy Héctor Aguirre, represento al Coronel Trillo aquí en estas jornadas villistas. Mi nombre es Hilario Heredia y represento uno de los de la escolta del general Francisco Villa. Mi nombre es Gregorio Gardea y estoy en representación de la escolta del general Francisco Villa. Mi nombre es Martín Sainz y hago el papel del general Francisco Villa. Los mexicanos somos un pueblo teatral. Hacemos simulacros de todo. Este es el que hace el pueblo de Parral, Chihuahua, cada año para conmemorar el asesinato del general Villa, ocurrido en ese lugar en 1923.
Estamos agradeciendo muchísimo al personal del CONALEP. Padilla sí filmó. Sobrevive esta secuencia que recrea de una forma muy parecida al simulacro de Parral el asesinato de Villa. Filmó esta secuencia en El Paso, Texas, cerca de 1932. Félix Padilla fue un maestro del simulacro. Nos hizo creer a todos que filmaba una película en Ciudad Juárez, la más grande producción que se hubiera hecho en la época muda sobre el Centauro del Norte. Es probable que Félix tuvo 1 o 2 rollos de The Life of General Villa. Entre sus documentos hay varios fotogramas de esa película que Félix mandó ampliar para promocionar la suya. En su bitácora hay una nota que dice: "Yo tenía 2 hermanas tan lindas como esta", refiriéndose a la vida de Doroteo Arango, ya filmada desde 1914 por los estadounidenses. Padilla también filmó la vida de Doroteo Arango, escenas que alguna vez formaron parte de su compilación. Todas esas escenas se perdieron. Eran un largo flashback que aparecía cuando Pancho Villa relataba su vida a sus soldados, sentados alrededor de una fogata. Si algo esperaba hallar cuando busqué los rollos perdidos de Pancho Villa, eran las partes filmadas sobre la vida íntima del guerrillero, el lado humano del hombre mito. Como no las encontré, las filmé en locaciones de Viesca, Coahuila, con actores naturales. Esta es mi versión. En una tienda en mi pueblo de México, maravilla, nació un hombre muy valiente llamado Francisco Villa. Trabajó por mantener a su madre y a su hermana, y luchó por obtener de trabajador la fama. Pero el hijo del patrón, con su dinero y poder, burló a la hermana del peón, que al fin era una mujer. Pero don Pancho, que era hombre, y él prueba de su valor, lavó con sangre su nombre, mal hiriendo al burlador. Entró con brazo potente, y aquel humilde ranchero fue un indomable insurgente.
Fue temerario y valiente y noble de corazón. Se admitió toda su gente del general Obregón. Como pago a sus proezas le dieron el Canutillo. La hacienda que manejaba con su secretario Trillo. Pero la envidia y traición que se arrastraba escondida esperaba la ocasión para arrancarle la vida. Muy cerquita del Parral, sin descubrir aún el móvil, mataron al general que iba guiando su automóvil. Mas no tuvieron valor para enfrentarse a caudillo. Dispararon a traición, también mataron a Trillo. Le lloraron sus soldados, pues él era su esperanza. Y los valientes dorados juraron tomar venganza. El mudito estaba enamorado secretamente de Liberty y a escondidas de Félix pasaba horas observando sus escenas. Gracias a él, se salvaron los fragmentos que Félix mandó cortar. Ya en 1931, Edmundo se estaba haciendo cargo de la exhibición de la película. Buscamos el Teatro Julimes en Canutillo, Texas. Yo ayudé mucho a mi abuelo a manejar las máquinas del cine. Primero tenía de máquinas de carbón y luego después compró él unas modernas, de Brine, y fue las que yo aprendí a manejar y estuve corriéndolas por varios años aquí en el Teatro Julimes. Esta carta dice: Canutillo, Texas, junio 25 de 1931. Señor Edmundo Padilla, presente. Estimado amigo, me presentes para manifestarle que la exhibición de sus películas en mi Teatro Julimes durante las semanas del presente mes de junio ha sido un completo éxito y no tengo inconveniente en recomendarlas a todos los teatros de clientela mexicana. Usted, afectísimo, atento y seguro servidor, Fernando Carrasco. La primera película que pasamos en español fue El Circo con Cantinflas. Y luego después ya pasaron de Pedro Infante y de diferentes mexicanas, porque la maldad nos trae de San Antonio, Texas, las películas. Federico, ¿y usted recuerda si su abuelito pasaba películas mudas? Él fue lo primero que pasó él, películas mudas, y tenía un disco grande que tocaba para que no se aburriera la gente estar viendo a Tarzan y a Cowboys y todo, que como Tim McCoy y todos esos, los pasaba él. Y luego después compró un de esos como órgano que tocaba de estos de papel, y fue lo que tenía él ahí para la música. ¿Usted recuerda una película sobre Pancho Villa de esa época? Oh, yo creo que estaba muy joven, estaba muy chavalo yo entonces.
recuerda si su abuelo tenía un amigo que se llamaba Félix Padilla o Edmundo Padilla? No, tampoco, no recuerdo. Cada función generaba pago de impuestos, que los condados cobraban por concepto de derechos para la exhibición de películas. Edmundo pagaba de $2 a $5 por cada función en el estado de Texas. La primera versión que Padilla dio a conocer fue Venganza de un guerrillero, título con el que circuló en 1932. Aquí es Santa Bárbara, un pueblo asentado sobre minas de carbón. Ese es el Cine Alcázar. Ahora es una bodega. Dicen que el hijo de los dueños de este cine un día subió a la estructura del techo tratando de atrapar un gato. El niño cayó y murió instantáneamente. Sus padres abandonaron el cine y se fueron de Santa Bárbara para siempre. Cerca de Parral, encontramos a los miembros de la cabalgata villista levantando su campamento. Este año suman más de 600 jinetes, hombres, mujeres y niños, que durante 2 semanas recorren cientos de kilómetros a caballo para rendir homenaje al general Villa en Parral, en el aniversario de su muerte. Un minuto de silencio. Descubiertos. Son los nuevos dorados de Pancho Villa. En orden, 3. The blues don't mean a thing in my young life. Este es otro Cine Alcázar, Somewhere, Chihuahua. somehow I'll lose. Una de las películas que más impresionó al público parralense, todavía en el cine mudo, fue la película de Pancho Villa. Las escenas eran muy teatrales, sobreactuadas, porque no había voz. Y la escena de la violación de Martina, pues fue una cosa tan estrujante que las mujeres gritaban, enojadas, porque como estaba sobreactuado, los movimientos eran muy bruscos, donde ella con la expresión pedía auxilio y el villano se le veía la lascivia en su rostro, y cuando llega Doroteo y que ve aquello, se le ve cómo se le transforma el rostro en ira y le dispara. En aquel entonces los disparos pues eran también muy teatrales, porque salía mucho humo del cañón para demostrar que había disparado. No se oía la detonación, se oía el humo que salía y el hombre aquel que cae, que no cae, con mucho teatro, ¿verdad? Para nosotros pues aplaudíamos porque había matado al villano, había lavado el honor de su familia. Esa película se quedó grabada en mi mente. Después que vi ya películas sobre el general, pero ya con el sistema moderno, pues decía, bueno,
sí está mejor hecho, pero le falta la emoción que tenían que hacerle forzosamente los actores por carecer de sonido. Atacaste Torreón como a las 3 de la tarde silbó la locomotora. Arriba Villa muchachos, pongan la ametralladora como a las 3 de la tarde silbó la locomotora. Ya tengo 3 días cantando. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Viña está aquí. Never a care, never a tear, never a heartache that I can't bear. So sweetheart, please don't try to make me. Torreón, una de las plazas predilectas de Villa y de los Padilla. Aquí es donde supuestamente filmaron. En la misma gira de 1932, Edmundo Padilla tuvo tratos con Isauro Martínez, dueño de una cadena de cines. Irían a porcentajes, mostrando la venganza del guerrillero en 5 salas de la región. ¿Ustedes saben dónde estaba el cine Princesa? Allá en la esquina, ahí en otra esquina, ahí estaba. ¿Se acuerda de otro cine que estuviera aquí, pero de los más... Más para acá, más para allá, en la Matamoros estaba el Modelo, cine Modelo, y luego hay Laguna por la Matamoros, y luego el Royal, que después fue el Princesa, este fue el Variedades. El Teatro Princesa ya no está. En esta plaza principal tuvimos la oportunidad de tener un edificio muy hermoso, bonito, del Teatro Princesa. El Teatro Princesa fue uno de los teatros que se hizo bajo el proyecto de Isauro Martínez, que él fue también el autor y el constructor del Teatro Isauro Martínez, que es una belleza arquitectónica en la ciudad. Lamentablemente este teatro desapareció, ocupaba un cuarto de manzana, precisamente en una de las arterias más importantes, que es la avenida Morelos y la calle Valdés Carrillo. Ahí se llevaron a cabo muchas funciones muy importantes de cine y también grandes eventos como coronaciones de reinas de la ciudad de Torreón. Ahora el espacio es más útil como estacionamiento. Al menos el lugar conservó el nombre. El Teatro Martínez aún se conserva en pie. Quizás por su lujo, don Isauro no quiso que la venganza del guerrillero se exhibiese ahí. En 1934, la película ya se llamaba El Reinado del Terror. Esta versión circuló ampliamente. Cine Colón, Arena Isabel, Cine Castillo, Cine Tampico, Cine Alcázar, Teatro Manuel José Otón, Cine Montecarlo, Cine Ideal, Terraza Obrero, Cine Edén. Tan solo entre marzo y junio de ese año, vieron la película casi 9,000 espectadores, dejando a los Padilla una derrama de 1,237 pesos, que también se repartían en porcentajes, 80% Edmundo y 20% Félix. Es lo que queda del cine obrero en Coyote, Coahuila. El 10 de octubre de 1936 se exhibió aquí La venganza de Pancho Villa. Doña Concha, ¿y qué fue lo que pasó con el cine aquí? Pues se cayó, el cine se cayó cuando duró casi una semana lloviendo y se cayó. Tumbó el cuarto, la cocina y un pasillo. ¿Pero no le pasó nada a nadie? No. ¿Me puede mostrar lo que quedó del cine, sí, doña Concha?
está lo que quedó del cine. Todo eso nomás. Este teatro que se ve a mis espaldas se comenzó a construir a finales de 1902. Sus cimientos de piedra de corte y cal y canto sirvieron para que en lo alto se pusieran la duela y lo que es la estructura con la cual se le dio forma al teatro que en la actualidad todavía existe. Para 1905 este teatro estaba concluido y por un decreto del gobierno de la República le es impuesto el nombre de Juárez con motivo de que el 21 de marzo de 1906 se cumplió un centenario del natalicio del Benemérito de las Américas. ¿Usted recuerda de la primera vez que fue al cine? ¿Cómo fue esa vez? ¿Y qué película vio? Pues de un perro que se llamaba Rin Tin Tin. Como estaba yo chiquilla me gustaba ir a ver, eran películas mudas y me gustaba ir a ver esas películas. El Teatro Juárez abre sus puertas a raíz de la construcción que de él hizo la compañía minera Mexican Coal Company y comienzan a traerse espectáculos tanto del extranjero como del mismo país. La compañía carbonera siempre estuvo al tanto de que sus trabajadores, las familias de ellos tuvieran espectáculos dignos, por lo cual muy pronto son traídas las exhibiciones de películas mudas, del cine mudo, y las exhibiciones se hacían al interior en el Teatro Juárez. Pues para nosotros era una cosa, para todos los niños que íbamos, ¿verdad? Era una cosa de, pues que como nunca habíamos visto. Estas compañías exhibidoras de películas mudas venían algunas de Eagle Pass en Texas y otras venían exclusivamente para la Mexican Coal desde la ciudad de Nueva York. Era lo que nos gustaba a nosotros cuando estábamos niños. Pasaban yo que tal vez otras películas a las que no íbamos nosotros. Pero nosotros como estábamos niños, todos mis compañeros y compañeras íbamos a ver cuando pasaban la película de Rin Tin Tin y cuando pasaban la de Charlie Chaplin, que era un cómico. ¿Y eso era los domingos o era cualquier día? No, sábado o domingo, porque como quiera estábamos en la escuela. En esta sala del Teatro Juárez pudieron ver muchos niños, muchos jóvenes, muchas familias, películas que tal vez en otras partes del país no se exhibían, ello debido a que la compañía tenía exclusividad para su feudo, para su fondo minero. ¿Y a ustedes no les aburría que no tuvieran palabras las películas? Pues no. Ya estábamos acostumbrados a ver las películas mudas, así les nombramos, las películas mudas.
En este lugar también vinieron algunos personajes que participaban en películas en aquellos años, personajes como Tom Mix, que pisó las duelas de este teatro con su espectáculo. ¿Las proyecciones eran así, totalmente silenciosas? Sí. Nada más se oía así el ruido, sí. El ruido del proyector. Sí. ¿Y no les ponían música o tocaban el piano? No, nada de eso. También es de mencionarse que a un costado de este Teatro Juárez hubo un campo donde los húngaros, gitanos o cíngaros llegaban frecuentemente, establecían sus carpas, sus carromatos y en las noches hacían exhibición de películas mudas y sonoras para la delicia de las familias de aquí de la comunidad. ¿Y se acuerda cuánto costaba la entrada? Pues 10 centavos o 15, cuando más. Todo era muy barato. ¿Y en dónde daban las funciones? Aquí en el teatro. ¿Y se llenaba? Se llenaba. Lamentablemente en la actualidad pues ya no hemos tenido la visita de esas personas, esos seres transhumantes, ¿verdad? que recorrían los caminos polvosos del ayer en estas comunidades de Coahuila. El Cine Ideal les invita a todo el público para que vengan a presenciar la grandiosa película El Albañil a todo color y en pantalla panorámica. Este negocio empezó cuando toda la familia se hizo un esfuerzo con la cabeza mayor, que era Jesús Hernández, era el que dirigía toda la familia. Entonces entre todos pararon el negocio para trabajar y repartirse todos el mismo trabajo. Pero luego ya se llegaron los tiempos malos y fue en donde ya fracasó el negocio. Pero después lo volví a resucitar y sí estuvo funcionando, pero luego ya se vinieron otra vez las competencias de videos y de películas de video y ya fracasó otra vez hasta la muerte todos los negocios de los cines. Y ahí es en donde ya dejamos de trabajar por incosteable. ¿Cómo se repartían el trabajo, señor Hernández? Pues unos de boleteros, otros de manipuladores y otros en el aseo y todos otros boleteros, otros a recoger boletos y todo se repartía entre la familia, el trabajo. ¿Y hacían convite para anunciar las funciones? No, era un tocadisco. Se hacía propaganda por medio de un tocadisco y así se anunciaba el programa que se iba a presentar, pero con música de un tocadisco. Y ya la gente ya sabía que ya nomás oían la marcha esa, el mujeriego, y se dejaban venir y hasta la presente. Todavía para terminarla antes era el mujeriego y después ya agarramos la marcha de Zacatecas para finalizar el programa de música y ya empezar la función. El cine en su mejor época era construido de cabrillas de 2 aguas y techo de láminas de chapopote en aceitadas. Y entonces ya ahí donde estaba usted, para allá era galería. Y de donde está parado usted para acá era luneta. Entonces, por eso se destruía el trabajo entre todos, porque los de allá en la puerta se recogían los boletos de galería y aquí los de luneta. Entonces ya, cuando ya fracasó todo, pues se tuvo que tumbar la gallera que le decían. La gallera, puros gallos arriba. Y se acabó todo el negocio en esa forma de que
Y de aquí para acá, pues el que pagaba más se sentaba bien a gusto, los que estaban arriba. Sí, ¿la pantalla de qué material era, señor Hernández? Era de enjarre de mezcla, bien arreglada, y medía de ancho 6 metros de ancho por 4 de alto. Eso era el tamaño de los monos. Cuando ya terminó el negocio se trató de resucitar con cines ambulantes. Estos cines ambulantes, uno se llamaba el Cine Meraz y el otro Cine Colonial. Entonces ellos bajaban todo ese equipo y lo ponían aquí al frente y aquí trabajaban ellos. Duraron bastante tiempo. Primero los coloniales y luego terminaron los coloniales y se vino el Cine Meraz. Entonces acabó el Cine Meraz. Esos traían equipo de 35 milímetros y después ya no vinieron ellos y vino un Cine San Rafael con un equipo de 16 milímetros y ya ese fue el último que vino aquí al cine. Esto es la sala de proyección de las películas y esta es la propaganda. Esta es la propaganda de las películas que se exhibían. Por ejemplo, esta película que se llamaba Las Tres Alegres Comadres y Al Son del Mambo. Son las películas y el último round de las películas que se exhibían en este cine. Y venía siendo el sonido para propaganda de la función. Y estos son los proyectores. Estos son los proyectores para proyectar la función. ¿De qué marca son los proyectores? Estos son Power B6 y estas son las lámparas. Ahí está la enrolladora y esto es lo que aquí está el amplificador del sonido para los monos. Y esto es el proyector para el cine. Mire, señor Hernández. El proyector de mano. Vamos a quedar uno. Eso. Cine mudo. Para cine mudo. Es el Power, pero usado a mano. Sí. Muy bueno. Debe dar 2 vueltas por segundo, un poquito más rápido. ¿Cuándo comenzó? ¿Se acuerda? En 1948. 1948. Oiga, señor Madaleno, ¿cómo fue que empezó a dar cine en los pueblos? ¿Cómo era su trabajo? ¿Puede platicar cómo era ese trabajo cuando usted viajaba con las películas? Bueno, antes, para poder ir a pasar una película a un ejido, teníamos que ir a pedir permiso primero al ejido, al que era encargado del ejido, que era el comisariado. Entonces ya ahí pedíamos permiso para que nos autorizara para pasar una película. Ya él nos decía que si ya nada más conseguíamos un local que estuviera embardado para la protección de nosotros mismos y de la gente, porque a veces ya ve que había mucho abuso de que se metían por debajo de que levantaban las lonas.
Entonces nosotros llegábamos y preparábamos lo que eran los aparatos, los rollos los componíamos de que era el 1, el 2 y el 3 y ya para acomodarlos empezaba a hacerse un anuncio para invitar a la gente a ver la programación y ya empezábamos a poner a trabajar los aparatos. ¿Y cómo se repartían el trabajo? ¿Quiénes hacían qué cosa? O sea, por ejemplo, uno de mis hermanos, él se dedicaba a bajar los aparatos para ponerle la conexión de la luz. Y ya el otro se ponía a revisar los rollos, que estuvieran bien, que no fueran volteados, que no se cambiaran. Entonces, si era así, pues los tenía que regresar rápido en el mismo aparato. Y ya, por ejemplo, si decían a las 8 de la noche empezaba la función, a esa hora empezaba. ¿Y usted qué hacía y su mamá? Nosotros vendíamos boletos. Por ejemplo, mi mamá vendía boleto y nosotros lo recogíamos en la entrada. Y luego, terminando de dar la función en el ejido, ¿qué hacían? Terminaba de darse la función y luego recogíamos las cosas y pues ya las poníamos en la camioneta y nos veníamos aquí a San José a dar la otra función. Porque eran 2 funciones, casi siempre eran 2 funciones por día. Una en un ejido y una aquí. Pues para hacerle promoción, ¿verdad? Porque ya ve que a veces en los ejidos casi no había nada de diversión. Ya era como mi papá fue cuando dijo, pues vamos a tener que salir a buscar por otro lado. ¿No sabe por qué le decían así? ¿Por qué? Cuando se cortaba la cinta, que se cortaba el rollo, que no le gritaba a la gente, ¡cácaro! ¿Sí se acuerda que le gritaban cácaro? ¿No se acuerda? ¿No? Viajo muchos kilómetros en latas de metal. Me arrojan de lado o boca arriba en camiones pesados. Cuida que no me dañe más allá de lo que pueda sanar. Soy de celuloide, no de acero. Oh Dios de las máquinas, ten piedad de mí. Enfrento peligros por donde quiera. Cuando paso sobre los punzantes rodillos dentados, jaloneada luego por los tensores y puesta a prueba por la potencia del motor. Si una mano descuidada me engarza mal, voy directo a mi muerte. Si la bobina que alimenta o la que recoge jalan con violencia, me deshago en jirones. Si el polvo se acumula en la ventana, me llenaré de rayones y así me mostraré avergonzada y sucia. Maltrátame y desilusionaré a miles. Cuídame y deleitaré e instruiré al mundo. Soy una tira delicada de película. Armando, ¿cómo se llamaba el cine? Este cine se llamaba el cine campesino. Campesino. Entre paréntesis, el cine de la gran familia lagunera. ¿Cómo nació este cine, don Fernando? Pues es cine de nuestra familia. El fundador, desde luego, pues fue mi papá, el viejo Marcelino. Nosotros nos dedicamos a la perforación, pero de esas veces que se escasea poquito el jale. El viejo Marcelino tuvo la ilusión de un cine aquí en este poblado. Y nos pusimos a la tarea de ir al cerro, a extraer para los cimientos la mampostería y a jalar. ¿Entre todos los hijos trabajaban? Sí, entre todos. Quién manejaba los aparatos, quién cobraba, quién barría, quién iba a Torreón a traer las películas. ¿Y como cuánta gente cabía así en el mejor momento de la sala? Pues nosotros le calculábamos 300 gentes. 300 gentes. ¿Y para usted qué es lo que hizo que le cayera el cine? Pues para mí la televisión, las videograbadoras, ese de cassette, eso fue lo que vino acabando todo esto. Bueno, os digo yo que el cine era romántico porque pues era donde tenía uno la oportunidad de ver a la muchacha, ¿verdad?
Era ahí donde tiraba uno su piedrita a ver qué caía, sin importar si era Luis Aguilar, Jorge Negrete, Pedro Infante. Lo que quería era uno estar momentos a oscuras. Por eso le digo yo que el cine es muy romántico, porque se presta a echar novia. Entonces somos unos nostálgicos. Así es. ¿Será que esto ya se murió para siempre? Pues yo creo que sí, esto ya del cine ya no funcionó. ¿Qué es lo que murió? ¿El cine? ¿El cine mexicano? O peor aún, los cines de adobe. The blues don't mean nothing in my young life. Somewhere, somehow I lose. The gals don't mean nothing in my young life. Somewhere, somehow. Aquí es Cuatro Ciénegas, la tierra de Venustiano Carranza, el hombre que se empeñó en tomar el control absoluto de la revolución, un enemigo acérrimo de Pancho Villa. Vamos a exhibir la película de los Padilla en este lugar. Este es el cine tropical, un cine terraza, donde se daban funciones al aire libre casi todos los días del año, por la temperatura extremadamente calurosa de este lugar. La familia Treviño lo construyó en los años 40 para que tuviese dos usos, como habitación y como negocio. La dueña se llama Santa. Su padre le puso ese nombre porque nació en 1931, el mismo año que apareció Santa, la primera película sonora mexicana. Santa accedió a prestarnos el cine para hacer una función de La venganza de Pancho Villa. La musicalizará un grupo local. Me ofrecieron un proyector de cine idéntico al de Félix Padilla. Era de Ginés Nilo de la Garza. Él daba funciones de cine mudo en el Teatro Hidalgo. Él es Ginés. Nadie sabe su edad ni sus secretos. Dicen que hace investigaciones con algo que llama el agua de la vida. Un remedio para todos los males. No quiere hablar con nadie. ¿Desde hace cuánto tiempo que decidió usted dejarse el cabello largo, don Ginés? No tengo ni idea. Pero yo creo que tendría unos 15 años, creo, no me acuerdo. Ahí en el piano está una fotografía mía. ¿Se acuerda cuando tocaban en las funciones de cine, don Ginés? Sí, pero yo manipulaba, yo no tocaba en el cine. Yo manipulaba el aparato del cine. Don Ginés, mire, esta es la película que vamos a pasar mañana. Se llama La venganza de Pancho Villa. ¿Usted llegó a escuchar de una película que se había hecho sobre el general Villa en la época del cine mudo? No. Ginés piensa que el agua de la vida puede devolverle su juventud, o cuando menos, darle longevidad. Piensa vivir al menos 130 años. Los invitamos
hoy en la noche al cine Tropical a ver una película extraordinaria. La venganza de Pancho Villa se exhibirá a las 8 de la noche, completamente gratis. Váyase muy temprano. La venganza de Pancho Villa, drama íntimo de la vida del gran guerrillero, un prófugo de la justicia, un centauro alado que se reía de la ley. En Torreón pisó los peldaños de la gloria, el humo de 1000 batallas lo consagró y fue el mimado del destino. Tremolando su gloriosa bandera, fue el jefe supremo de la División del Norte y arrolló a su paso los odios, traiciones y venganzas que él perseguía. No deje de verla en el cine Terraza Tropical, hoy domingo a las 8 de la noche. Hice las veces de narrador durante la función, mientras la banda tocaba. Cuando apareció la imagen de Venustiano Carranza, grité: ¡Viva Carranza! Y todos gritaban: ¡Viva! Pero cuando grité: ¡Viva Villa!, el silencio fue total. Para muchos de los asistentes, esta fue su primera experiencia con imágenes en blanco y negro, sin sonido y grandotas. Fue su primera función de cine. Hay un gesto de decepción en el rostro de Edmundo en esta imagen. ¿Qué le ocurrió? Mira, mijo, Hollywood. Mira, pa, nos están filmando. Adiós. Mira eso, mijo. Le voy a decir a mi mamá, Mira, pa, los directores. Junto a su amigo. El peloncito ese. Creo que sí. Sí. Hey. They don't know you. Siempre anda de viaje. Salieron de los estudios y se tomaron una foto como recuerdo de su visita. Luego se fueron a pasear al centro de Los Ángeles, a la parte mexicana, como para olvidar el desaguisado.
existe otra copia de la misma fotografía. En ella aparece Félix con cuernitos y barba de diablo. ¿Quién la rayoneó? ¿Edmundo, decepcionado de su padre? ¿Elodia, cansada de sus andanzas? ¿O el mismo Félix? Félix murió en 1936, víctima de una pulmonía fulminante. Poco después de su muerte, Edmundo regresó al taller de su padre. Había decidido continuar el proyecto de la película siempre inacabada. The gals don't mean a thing in my young life. Somewhere, somehow I lose them. Never a care, never a tear, never a heartache that I can't bear. So sweetheart, please don't try to make me blue. Tomó las tijeras, cortó el título anterior y colocó uno nuevo, con el que la conocemos ahora. Elodia, como Marta Raquel y como Penélope, se quedó esperando a su amado. ¿Regresará? Encontré una fotografía de filmación tomada no en Torreón ni en Ciudad Juárez, sino en El Paso Heights. En ella aparecen algunos actores, el auto utilizado en la secuencia del asesinato de Pancho Villa y un hombre de cachucha que aparenta ser el director. No es Edmundo ni Félix. ¿Podrá ser Cecil B. DeMille?